Bueno, vamos a charlar un poco con Federico Aurelio, preside la consultora Aresco, Julia Aurelio. Estoy muy interesada en hablar con Federico porque están pasando cosas que uno se pregunta cómo impactan en la opinión pública. Una de las cuales, por supuesto, tiene que ver con el tema del presupuesto universitario, el conflicto con las universidades. Sabemos que al vetar la ley de movilidad jubilatoria, Milei sufrió ese mes una caída en su imagen. Y ayer yo escuché un Milei que, en medida Milei, parecía más componedor con la situación universitaria. Y me preguntaba si no había tenido algún efecto su lectura de encuestas. ¿Cómo anda, Federico? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué pasa con la universidad pública y la opinión pública? Bueno, la universidad pública es, al igual que lo que vos mencionabas del tema de la movilidad jubilatoria, son temas donde la sociedad está más en desacuerdo con la posición del gobierno que de acuerdo. De acuerdo a nuestras mediciones, no con la misma intensidad en el tema de la universidad pública que en el tema de los jubilados, es decir, el desacuerdo es menor respecto al desacuerdo que había con el gobierno en el tema de los jubilados, pero no deja de ser un desacuerdo. Lo que pasa es que ahí... O sea, ¿paga más caro el costo en opinión pública el veto a la movilidad jubilatoria que el veto a la...? Exactamente. De hecho, durante el mes del conflicto de la movilidad jubilatoria tuvo una caída notoria y ahora en la primera medición que hicimos en este mes sostiene el mismo nivel que tenía a finales de septiembre. ¿No vuelve a caer? No, por ahora no. Pero a la vez, ahora, perdona que ya sé de una cosa nomás, pero a la vez la inflación baja, cosa que en otros momentos le repercutía en suba de imagen, ¿o no? Sí, la inflación es una de las principales fortalezas dentro de los que lo acompañan a Milei, que reconocen de la gestión del gobierno. Ok. Ahora, la cuestión que entiendo que se va a dar permanentemente, que se dio con la jubilación, que se está dando con la universidad, es que ahí hay una situación en la cual hay más de la mitad de los argentinos están de acuerdo con el concepto del déficit cero, es decir, que los gastos sean menores que los ingresos, pero cuando uno les pregunta, bueno, entonces, si vos estás de acuerdo con el déficit cero, veamos a ver en cuál de las principales partidas estás de acuerdo que hay que ajustar. Entonces vos le vas relatando el tema jubilatorio no, la universidad pública no, sacar los subsidios no, el sueldo de los empleados públicos no. Entonces, permanentemente las decisiones que va a ir tomando el gobierno en la búsqueda de ese déficit cero que genera ese ajuste de las principales partidas va a generar seguramente más desacuerdo que acuerdo, al no ser que el gobierno explique las virtudes o no de esa decisión y la sociedad los pueda entender, ¿no? Entonces, es una cuestión que va a suceder a lo largo de toda la gestión. A menos, Federico, que uno aumentara los ingresos, porque el ajuste es, digamos, el superávit es un resultado entre lo que ingresa y lo que gasta. Para que aumenten los ingresos tiene que aumentar la actividad. Y si bien la inflación baja, y de hecho, bueno, perforó el número 4 en la última medición, la actividad no repunta. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos, contabas que, bueno, que efectivamente sos alguno de los encuestadores que comparte algunas veces sus números con el presidente Milei, y que un poco la pregunta era hasta cuándo la gente tiene paciencia, ¿no? Y la baja de la inflación es como suficiente como para decir, bueno, sigo apostando a que esto en algún momento va a mejorar mi situación personal. ¿Eso todavía perdura o el hecho que el repunte de la economía se demore, se desgasta? Bueno, justamente parte de la caída que tuvo Milei es aquellos que en aquella ocasión yo te contaba que ponerle que estaba en 50 y pico en ese momento de acompañamiento del presidente Milei, había un 38 que te decía yo lo voy a seguir acompañando aunque la economía no se recupere en los próximos meses, y había un 15 que entraba en duda. Bueno, de ese 15, 7, 8 dejaron de acompañar desde aquel momento a hoy. O sea que la imagen está más cerca de 45, 44. No, está en 50 y pico. Sí, de acuerdo a nuestra última medición, está en 47. Ahora,
dentro de ese 47 sigue habiendo un 37 que te sigue diciendo que lo voy a seguir acompañando a pesar de la economía, y ahora hay 10 puntos que te dicen voy a dudar si lo voy a seguir acompañando si la economía no mejora. Por supuesto que, volviendo al tema del déficit, lo que vos decías, si se generara una actividad económica con mayor ingreso de la economía, podría ser una manera de compensarlo. Ahora, también cuando uno le plantea a la gente, bueno, hay dos maneras, o a través de impuestos o reduciendo los gastos, la gente, los impuestos, obviamente te dicen que no, y se van a los gastos. Entonces, entre otras cosas, colabora dentro de esta confusión que todavía, a pesar de que ya han pasado 10 meses de la gestión, sigue habiendo un porcentaje no menor, prácticamente 60% de los argentinos, que creen que se puede llegar al déficit cero reduciendo los gastos de la casta política. Entonces por eso se genera esa contradicción de decir, yo quiero déficit cero, yo no quiero bajar ninguna de las partidas importantes porque creo que mágicamente se reducen los gastos de la política y se llega al déficit porque cero. Fue la promesa electoral. Bueno, exactamente, pero por eso yo te decía, eso fue una promesa electoral, transcurrieron 10 meses, claro. La gente vio que eso no sucedió, digo que no era suficiente, o que no se le hizo el ajuste de la política que por ahí la gente presumía, pero que aparte ese ajuste no es suficiente para resolver los problemas de la economía. Entonces, sin embargo, ha quedado, o por lo menos en la voluntad de la gente, que dentro de esa necesidad de llegar a un equilibrio, pero que no sea a través de decisiones que toquen el bolsillo de la gente, buscan siempre que se ajuste otras partidas que no le influyan a ellos, ¿no? Estamos charlando con el encuestador Federico Aurelio. Te hago una última rápida, Federico. El tema de Cristina Fernández de Kirchner y su vuelta al escenario. Sabemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene un nivel alto de imagen negativa. A la vez daría la sensación de que en Provincia de Buenos Aires particularmente sigue siendo una dirigente con mucha convocatoria. Sí, Cristina Fernández de Kirchner nunca dejó en primer lugar, nosotros venimos viendo que, al igual que vimos en el proceso electoral del año pasado, el peronismo es lejos el principal espacio opositor, con un piso de 30 puntos. Dentro, 30 puntos a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires es 40, ponele. Entonces, dentro de ese espacio, nunca dejó de ser, dentro de los votantes del peronismo, el dirigente mejor posicionado, Cristina Fernández de Kirchner, independientemente que ella haya definido que el candidato sean otros en el pasado, pero nunca dejó de serlo y sigue siéndolo. Y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo con sustento en el Gran Buenos Aires, es su principal bastión y es donde uno puede avisorar una buena elección del peronismo en vistas a las elecciones legislativas del año que viene. Federico Aurelio, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, María, un beso. Hasta luego. Ahora Federico Aurelio, presidente de la consultora, una de las más escuchadas por Milei. Es muy interesante, es muy importante escuchar, me parece, un poco cuál es el ánimo. Él dice, bajó con el veto a los jubilados, no volvió a bajar con los universitarios, pero es cuando le preguntás a la gente si hay que ajustar por ahí, no. Claro, una paradoja grande, ¿no? Sí. Y esa idea del ajuste va por la vereda de enfrente, no me toca nunca a mí. Claro, y que si me toca, no, entonces no. Claro. Es un poco la cosa, ¿no? Que era una discusión de la campaña de Milei también, digo, claro. El ajuste de la política, ¿no? ¿Quién paga el ajuste? Bueno, ahí estamos viendo quién lo está pagando ahora mismo. Hablaba de Cristina Fernández de Kirchner recién. Bueno, veremos si se reunió o no finalmente con Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en una de las cosas más desconcertantes, que es esta tensión en el en el Partido Justicialista, porque Cristina Fernández de Kirchner recibió muchos apoyos, pero no ha dicho ni mu el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es además como su ahijado político era. A mí me contaron ahí en la interna que cuando Máximo Kirchner empieza a tener algunas diferencias con Kicillof, que vienen ya de hace rato. De hace rato, Cristina Fernández de Kirchner durante algún tiempo mantuvo el diálogo con Kicillof al margen de Máximo Kirchner, pero que ahora la que está con diferencias importantes con Kicillof es directamente Cristina Fernández de Kirchner, que ese diálogo se interrumpió. En el fondo tiendo a pensar también, la Cámpora o Máximo Kirchner vuelven con la idea de Guado de Pedro como su candidato. Están hablando
¿no? Sí. Un candidato que no tiene ni la visibilidad, ni el conocimiento, ni el potencial, me parece, electoral que puede llegar a tener Kicillof. Pero hay algo de delegar el poder en terceros que al kirchnerismo le resulta muy difícil. Sí, del otro lado también lo que dicen es, bueno, por ahí es el momento de que Axel se pelee con los padres, ¿no? Claro, que rompa el resto de los dirigentes. Claro, del otro lado dicen eso. Para mí hay un dato muy importante, que es esto que yo te decía, solamente pidieron 6.000 urnas, tienen 3.200.000 afiliados. Bien. Bueno, mientras tanto hay un libertario, youtuber, ya me los confundo.